De hecho, hay estudios que demuestran que si analizamos científicamente cómo es el cerebro de un niño que ha sido maltratado y de un niño que ha sido sobreprotegido, el funcionamiento cerebral es exactamente el mismo. Cuando los funcionamientos de los papás sobreprotectores y maltratadores son muy diferentes, pero el resultado es el mismo. Es un cerebro inundado de rabia, es un cerebro inundado de cortisol. Por un lado, porque no me quisiste, porque no me has tratado bien, y por otro lado, porque no me has dejado crecer. Mucho cortisol y mucha rabia. Impresionante, ¿no? En tan pocas palabras poder definir una problemática tan importante, ¿no? Porque claro, el maltrato lo tenemos más asociado, pero la sobreprotección resulta que tiene consecuencias quizás tan graves como el maltrato. De eso vamos a hablar con la licenciada Anabela Serventi, que está con nosotros, ya es amiga de la casa. Anabela. Bienvenida, gracias por estar, ¿eh? Por favor, un placer. Hoy estás en el banquillo de los acusados. Hoy estoy acá, sí. Hoy no estás en el panel, estás acá. Me falta ya una. Te falta ya. Bueno, Anabela, es alarmante lo que dice el video, ¿no? Porque claro, el maltrato lo tenemos más naturalizado, pero la sobreprotección, algo que hablamos, pero no sabemos las consecuencias. Y las consecuencias son importantes entonces. Sí, absolutamente. Y cuando hablamos de crianza hay algo importante para destacar, ¿no? Que es, se confunde esta cosa de la sobreprotección con una expresión directa de amor, ¿no? Entonces, cuando los profesionales, seguro te ha pasado, Beatriz, ¿no? Hablamos y damos algunas pautas de crianza y demás, enseguida es, pero lo hago por amor, ¿no? Como una buena justificación. Claro, y es buena cierto, intención. Nadie discute el amor, ¿no? El tema es de dónde nace ese amor, qué es lo que estamos viendo, ¿no? ¿Qué es sobreprotección? Bueno, es muy distinto a la protección, ¿no? La protección es mantenernos con vida, es tener nuestras necesidades satisfechas, ¿sí? Es la nutrición, tanto amorosa, ¿no? Como también de alimento, de cuidado, de abrigo, de sostén, ¿sí? La sobreprotección es cuando vas un poco más allá y eso termina anulando a los chicos, ¿no? ¿Qué ejemplo puede ser, Anabela, de sobreprotección? Clarísimos y que después se ven las consecuencias en la adolescencia, ¿no? Cuando se les pide a los chicos que hayan aprendido un montón de cosas que antes no practicaron, que antes no ensayaron, ¿no? Entonces, si vos a tu hijo no le enseñas a regular su temperatura y a registrar si tiene frío o calor y te adelantás y lo abrigás y lo desabrigás sin explicarle, eso va más allá de la protección. El chico no registra si tiene frío y ya está abrigado, no registra si tiene hambre y ya tiene el alimento, ¿no? Entonces, hay funciones vitales que si no las entrenamos como habilidades, después no sabemos contar con ellas. Tan básicas como las que estás nombrando y tan habituales. A ver, orientación, control de los impulsos. ¿Orientación, ¿no? ¿Cómo sería? A ver, orientaciones que tomen en cuenta cuál es el recorrido, por ejemplo, a la escuela, a la casa de una abuela, a la casa de un tío, ¿no? A los chicos se los sube a un auto, se les da una pantalla y van a ciegas, llegan, ¿no? No tienen ni idea y ese chico, claro, y después se les exige cuando terminan el secundario que aprendan fácilmente a tomarse transporte público, vayan a la universidad cuando nunca lo hicieron antes. Cuánta cosa, ¿no? Ahí hay inconsciente, tal vez y sin detectarlo, ¿no? Sí, y esto tiene un correlato que es muy interesante porque lo que decía él, ¿no? Esto de hay estudios científicos porque ya se sabe que se desarrollan menos la corteza prefrontal. La corteza prefrontal de los chicos sobreprotegidos es más finita y tienen una amígdala hiperactiva, que eso sí lo tienen también los chicos que reciben maltratos, que es todo el tiempo están ansiosos porque nunca terminan de saber por ellos mismos cuándo el mundo es seguro o no. Porque en un momento o sea que están como una alerta constante. Por eso se habla del exceso de cortisol. Exacto. Mira, dijiste lo del abrigo que me parece ¿cómo era lo del abrigo? No, el abrigo es la percepción, dijiste, de la temperatura propia. Sí, la regulación de la temperatura. La regulación de la temperatura. Hablaste de la orientación, que es esto de que los chicos van con una pantalla y no saben cómo llegaron a un lugar, claro. Qué trayecto hicieron y después les exigimos que se manejen. Exacto. ¿Qué más? Sí. El control de los impulsos, por ejemplo, ¿no? Si yo enseguida, hoy se media con una pantalla, antes existía más el puente por la palabra, ¿no? Pero ante el berrinche y el malestar, enseguida lo acallo, no hay un entrenamiento de regulación emocional de, bueno, a ver, veamos qué está pasando, por qué estás enojado, qué es lo que te frustró, aprender a hablar de cuál es el origen de cada emoción, ¿no? La tristeza viene a contarnos que algo se perdió, el enojo viene a contarnos que algo se frustró, ¿no? El asco viene a contarnos que algo nos incomoda o que algo nos puede hacer daño, ¿no? Darle lugar, entonces. Exactamente. Bueno, a ver, entendamos qué es lo que está pasando. Hay otros recursos, ¿no? Yo a los padres les recomiendo tener, por ejemplo, una cajita de la calma, ¿no? Que es una cajita con materiales con texturas, que puede ser un pedacito de terciopelo, un peine, una lija, algo para presionar, todos materiales inestructurados, ¿no? Entonces, vení, sentémonos un ratito con la cajita y veamos qué pasó.
¿no? A ver, ¿y cómo En sería lugar la de que utilización? medie la pantalla, de que medie un dulce, de que medie, viste, algo que apague el berrinche porque es incómodo para todos. Ok. Bueno, es un buen tip ese para llevarlo a la práctica de alguna Sí, manera. funciona muy Me bien. imagino que todo esto que estás diciendo requiere tiempo, dedicación. Esa es la clave, a eso y iba. quizás se ve como atropellado A por eso iba. falta de tiempo, estrés, lo que Por el hablamos muchas contexto veces. y la realidad que claramente sucede. Hay padres que tienen 2, 3 trabajos, tienen que tomarse 3 transportes públicos para llegar a su casa, preparar las cosas del colegio, ocuparse de las cuestiones domésticas. Todos entendemos eso, pero en algún momento tenemos que mirarnos a los ojos y encontrarnos. Los chicos ya están ahí, ¿no? Ya abro al equipo, pero te quiero hacer la última, porque en realidad el título del video y de la temática es que la sobreprotección puede traer consecuencias tan importantes como el maltrato. O sea, hay que ser muy conscientes, ¿no? Del maltrato creo que somos más conscientes porque, quizás también haya una línea entre educación, límites y maltrato que quizás no esté del todo delimitada, ahora te lo vamos a preguntar también, pero es importante tomar conciencia de la sobreprotección, que me parece que debe ser muy habitual y poco consciente, ¿no? Sí, porque como te digo, se camufla en nombre del amor, que está bien, nadie niega ese amor, pero a veces también lo que sucede, que es bastante común, es esto de yo le voy a dar todo lo que yo no tuve. Pero lo que vos no tuviste y hubieras necesitado, capaz no es lo que necesita tu hijo. Y tampoco lo estás viendo, le estás dando cosas que tal vez no quiere, le sobran, no sabe gestionar. Trasladar ¿no? directo. Exactamente, ¿no? Beatriz quería preguntar, sí. Yo quería, yo creo que es más solucionarle todo, no darle alas, que vos decís, no darle alas, y es la generación de cristal esta, que es la que no tiene tolerancia a la frustración, no está Totalmente. acostumbrada, no todo, sí, pero para vos la sobreprotección es igual, lo que genera. O sea, para mí, por ejemplo, la sobreprotección es un poquito mejor, entre comillas, es mala, pero que directamente la otra, porque es más... A nivel pienso que lo sí. podés, claro, porque el cortisol sí es malo, o sea, vos tenés bronca, todo eso, pero de alguna manera podés encontrar la vuelta para poder decir, bueno, ponerle límite a tus padres. Hay chicos que ponen límites a los padres. Totalmente. Y logran ese objetivo y tienen un propio desarrollo. En cambio, cuando te tratan mal, el maltrato te baja la autoestima de una manera que no tiene mucho retorno. Mira, a nivel social, por supuesto, tiene una carga valorativa más positiva la sobreprotección porque está ligado al cuidado y al amor que al maltrato, ¿no? Claro. Eso es indiscutible. Ahora, a nivel a nivel desarrollo neuronal, las consecuencias son exactamente las mismas. Una corteza prefrontal más finita, subdesarrollada, y ahí reside nuestra identidad, nuestra capacidad de valorar opciones, nuestra tolerancia a la frustración, el control de los impulsos, ¿sí? Entre otras cuestiones, y una amígdala hiperactiva. ¿Bien? Entonces, si esto ocurre a edades muy tempranas, después no es reversible, porque lo que no entrenamos se pierde en términos Pero te da una tendencia que por ahí la podés domar un poquito. Con mucho entrenamiento, hay muchos años de terapia, sí, por supuesto, pero hay muchas cuestiones a nivel vínculos, por ejemplo, ¿no? Que la sobreprotección deja como secuelas que son muy similares a las del maltrato. Y la falta de tolerancia a la frustración, que se ve mucho hoy, ¿no? Porque se pone a llorar, que no llore, que no se preocupe, que si todos tienen celular, tiene que tener porque es el único, si todo parece que todos tienen que seguir la manada porque si no se frustran. Y eso entra en sobreprotección, sin razonar, aunque razonen que es dañino, pero lo tienen todos y se lo das igual. Claro. Es maltrato, es sobreprotección. Sí, son códigos sociales eso, digo, porque ahí justamente el sentido de la protección, ¿no? Como esto que te digo, de abrigar, de sobreinundar de alimentos, de sobreinundar de estímulos y demás, ¿no? Tiene distintos sentidos. Hay una cuestión de la pertenencia social, ¿no? De no quedar afuera de un grupo y demás. Y otra cosa, lo doy porque yo no lo tuve, me hubiera gustado tener, ¿no? Bien. El punto es que estamos viendo a esa personita con la que estamos interactuando, si estamos leyendo esas necesidades. A los 18, ¿no? Era tan grave. Claro. Es como eso también entra en sobreprotección. Y muchas veces sí, muchas veces sí. Claro. Lo malo es a veces cuando, por ejemplo, no está la meritocracia de haber logrado esforzarse, algo. por Claro. ejemplo. O Eso termina el secundario y lo tenés, o qué sé yo, premios que los tenías por un logro. O el límite no, es porque entre... lo tienen todos, no es una claro. Convertirlo entre darle las herramientas o enseñarle las herramientas a yo darle la solución, o lo que entiendo como solución, que encima
tampoco la solución. Es subjetiva totalmente. también, porque por ahí es la solución para los padres, pero Claro, por no es lo ahí que los necesitan chicos... Claro, no les hace bien, Por claramente. eso no se esfuerzan, ni en un trabajo le va mal un ratito, ya se quieren ir. Sí, ¿Viste? se Ya frustran no hay muy rápido. tolerancia. Se frustran muy rápido. Sí, lo que decía Mónica, esto también del tema del celular, por ejemplo, ¿no? Una gran pregunta, ¿a qué edad tienen que tener los celulares y demás? La sociología está estudiando algo muy interesante ahora, ¿no? Que es cómo esta sociedad ha ido anulando todos los ritos de paso, ¿no? Todos los rituales de paso que la antropología ha estudiado en las civilizaciones y que nos permitían reorganizarnos como sociedad. Digo, los niños antes se criaban en tribu, ¿no? Y los roles estaban bien definidos. Ahora tal vez hay un progenitor que está muy poco tiempo en la casa con ese niño también, ¿no? Entonces, Se desarma todos eso. los rituales de paso de cada etapa, de duelar cada etapa, de generar un premio, de generar una celebración, se han acortado, incluso los del duelo, ¿no? Muy rápidamente tenemos que reponernos y salir adelante con nuestros trabajos y demás. Ahora, cuando hablamos de sobreprotección, uno siempre piensa, ¿no?, en esta madre excesiva o en este padre excesivo, en el control del otro, que provoca un estrés y ansiedad en el chico, con el libro que nos presentaste acá, que tuve el placer de leer. Gracias. Y a mí siempre me surge la misma duda. ¿De dónde nace la necesidad por parte de ese padre o de esa madre de sobreproteger al chico? Porque tiene que tener un origen. Claro. Hablando en términos generales, ¿no? Porque no podemos Y no hacerle podemos terapia hacer uno en por cada uno, caso particular. pero en términos generales, ¿de dónde nace esa necesidad por parte de los padres de estar en todo Tal con cual. el chico? Bien, bueno, cada corriente psicológica tendrá su explicación, por supuesto, y yo no me voy a meter en teorías específicas, pues sería aburridísimo, pero sí tenemos que ver cuál es el sentido de ese hijo, ¿sí?, en esa familia o para ese padre o esa madre, ¿no? Ya muchas veces cuando los padres expresan el hecho de tener un hijo, ¿no?, tener un objeto, digo, esto viene a cumplir con una falta definitivamente, ¿no? Entonces, bueno, ¿dónde vas a poner eso que tenés, ¿no? ¿Y cuándo podés soltar eso que tenés? Y otra cosa es criar un hijo, conformar una familia, ¿no?, tener un legado familiar, digo, ¿cómo simbolizan ese tener un hijo? Ya te da Palabras, una ¿no? pauta de las expectativas sobre ese construirse, hijo, ¿no? Entonces, a partir de ahí se puede generar un vínculo que es de apego seguro, ¿no? Pero ¿de dónde nace también Sí. que no le pase nada? Y de la Miedo. fragilidad, es lo más Miedo valioso que desmedido. tengo, no quiero que se rompa, no quiero que le pase nada, cuando en realidad tenemos que ayudarlos justamente a que superen que les pasen cosas, ¿no? O sea, tendríamos que tener más en cuenta esto de acompañarlos en el tropiezo. Totalmente. Dejar que se Sí, tropiecen totalmente. y acompañarlos en la evitar- levantada. no evitar que Ahora, se y tropiecen. según tu experiencia, ¿por qué se da más en mujeres que en varones esa Bien. sobreprotección? Eso es cultural y es sencillamente porque históricamente las mujeres han estado más tiempo con los niños en la casa, con la crianza, ¿no? Y te completo lo que decías recién, por ejemplo, una queja de las maestras de jardín de infantes, por ejemplo, es: los jardines están diseñados justamente para que los niños vayan alcanzando hitos de acuerdo a sus edades, ¿no? Entonces, por eso los ganchitos de sus mochilas están a determinada altura y se les pide a los chicos que lleven en la mochila determinados objetos que no pesan, ¿no? Cuando vienen todos los padres cargando las mochilitas de los hijos, ya las maestras jardineras se agarran la cabeza, porque está a esa altura para que el niño sepa que deja sus cosas en su lugar, se acuerde de guardar sus cosas y de que se las tiene que llevar a la casa. Después hay 40 quejas de que se perdieron las camperas, de dónde están y que Bueno, pero empezar a hacerse cargo. Claro, exactamente, puede acordarse de su ¿Pero? campera. Anabela, ¿te parece que existe una sobreprotección, hablando en general, en el mundo real y lo opuesto en el mundo digital? ¿Estamos dejando un poco solos a los chicos con las pantallas? Mira, ese es otro campo de estudio mío y me parece fascinante esto de los chicos que son nativos digitales frente a nosotros, inmigrantes digitales, y estos chicos que no alcanzan una ciudadanía digital, que es el conjunto de normas y valores de uso de lo digital, porque nosotros no se los podemos transmitir, Claro, porque no lo habitamos, sabemos. ¿no? Entonces ahí hay un vacío de sentido muy interesante. Hay casos espeluznantes que te podría llegar a contar una tarde completa, ¿sí?, de esto. Y el tema de lo digital también, con el tema del desarrollo neuro, justamente, 7.000 chicos que se estudiaron el año pasado, los que correlacionaban con mayor horas de pantalla por día, justamente también tenían su corteza prefrontal más finita. ¿Sí? Entonces, es decir, uno cree que está seguro en la habitación, ¿no? Pero vos antes, cuando lo dejabas ir a la plaza, te fijabas quién iba a esa plaza, si iba a la casa de un compañero, quién estaba ahí para cuidarlo. Ahora vos no tenés control de esas interacciones. Hay peligros muy ocultos detrás de muchos peligros detrás de todo esto, y los chicos no tienen, No hay a veces control. no le dejas claro bien que tienen que Y cuidarse. sobre esto que me no. gustaría también A ver. aclarar algo, el cuidado, ¿no? Porque hay algo que proponemos muchos terapeutas, que es: no hay que
avasallar sobre la intimidad de los chicos, porque los chicos tienen que construir un sentido de intimidad también, ¿sí? Porque si no les causa mucha ansiedad. Lo que sí es, hay que acompañar, tenemos que enterarnos qué aplicaciones usan, qué lenguajes transitan en esas aplicaciones, con quiénes interactúan, pero acompañándolos, no avasallando sobre Lo eso. que pasa es que preguntar, creo que es Anabela, la primera... espera, acerca Sí. de esto. Los padres, bueno, yo no soy padre, pero los padres utilizan ¿qué herramienta? ¿La intuición para todo esto? Por ejemplo, para saber dónde estoy sobreprotegiendo y dónde no. Claro. O sí deben tomar conocimiento con algún profesional como para decir, bueno, a ver, delimitame un poco el campo, porque pensaba en traer la palabra amor incondicional también, Claro. que me parece que está ligado por ahí a la sobreprotección, en este caso como, bueno, ¿a dónde está la medida entre lo que siento, intuyo que tengo que hacer y lo que Claro. puede ser perjudicial? Bueno, ahí que dijiste algo es fantástico, porque en la sobreprotección el amor es condicional. Es la condición que vivas bajo mis reglas, que no pases hambre, que no pases frío, que tengas todo cubierto, que no te incomodes. La condición es el bienestar absoluto en ese amor. Bien. Sí, no es un amor ¿El amor incondicional es perjudicial? ¿Qué tiene de bueno y qué tiene de malo? ¿O qué se sabe hoy Claro. del amor incondicional? Hay un amor incondicional que es muy sano, que es podemos tener conflictos, podemos tener desacuerdos, ¿sí? Puede haber una penitencia, ¿bien? Y el amor va a seguir estando ahí porque no se pone en juego el vínculo. Lo que se pone en juego es la ruptura de un contrato de convivencia, de las normas de la casa, del encuadre de valores de la cultura familiar, ¿sí? Lo que se pone en juego es otro nivel, no el amor. Ok, ¿y cómo encuentran los padres el límite? ¿Solos o tienen que acudir a algún profesional? Y si no pueden solos, está bueno acudir a algún profesional. Bien. No, Dentro no de lo pasa que es nada. el maltrato, porque hablábamos esto, ¿no? De sobreproteger y maltratar y cómo el resultado es el mismo. Dentro del maltrato, ¿qué es lo que sucede para que una persona repita el patrón de maltrato que recibió en su casa o no lo repita? Claro, bueno, está buenísimo aclarar eso, porque no todo hijo de maltratador va a ser maltratador, ¿no? Digo, porque siempre aparece esta cosa de causa-efecto que es muy desapacible para las personas, ¿no? A ver, en realidad tiene que ver con un montón de factores, factores contextuales, la tolerancia a la frustración justamente, ¿no? Los deseos, ¿no? Esta cosa de puede mediar tiempo entre que yo quiero algo y que llegue esa recompensa o necesariamente me lo tengo que adueñar, porque en ese adueñarse también me adueño de los vínculos, de los derechos ajenos, por ejemplo, ¿no? Entonces, tiene que ver justamente con cómo gestiono las frustraciones, sobre todo, ¿no? O sea, no tiene, digo para que quede claro, ¿no? Que vos hayas pasado por una situación de maltrato no implica que lo vayas a repetir como patrón. No, en absolutamente Escucho no. Se puede muchas- desaprender. Claro, como periodista he entrevistado a muchas personas que atravesaron este tipo de situaciones que no tienen hijos y el planteo es ese, no quiero tener hijos porque me da miedo repetir el patrón. Claro. Claro, Claro, no. tremendo. Y de hecho Ese el es un hecho de miedo muy tener actual. miedo, de repetirlo, ya es una precaución para ir a buscar prevención a eso, ¿no? O para buscar asesoría, para buscar un acompañamiento pedagógico que no te lleve a repetirlo justamente. Anabela, para cerrar, hablamos mucho de estas problemáticas, ¿no? Y no sabemos dónde está el origen o cuál es la principal causa de estos males de estos tiempos. ¿Cuál es la principal causa, así como para cerrar? No te digo quién tiene la culpa, porque culpa creo que no es la palabra, pero ¿qué es? ¿Dónde ves vos que está el principal mal de todo esto? ¿Es en los chicos, es en los padres, es en el estrés, es en la hiperocupación, en los muchos trabajos, es la tecnología, es el celular, son los pibes que vienen con poca tolerancia? ¿A dónde hay que atacar? ¿A dónde hay que ir a solucionar? Mira, yo estoy trabajando mucho ahora con un tema que me tiene un poco obse porque vienen muchas personas a trabajar sobre un modelo que hago yo que es ingeniería de la personalidad y ponemos mucho el foco en lo que es la economía de la atención. Nosotros a lo largo... Economía de la atención. Nosotros a lo largo de los años hemos trastornado nuestra atención, ¿no? Ajá. Entonces, ¿a qué cosas le prestamos atención? Supuestamente la tecnología venía a liberarnos el tiempo para hacer cosas sublimes, para volvernos en superhumanos. Es verdad. La estamos usando para scrollear tirados en un sillón y terminar más agotados y confundidos, ¿no? Entonces, ¿a qué cosas nos detenemos a prestarle atención? Andrés Neumann, un excelente escritor, dice, ¿qué pasa? Que vos vas al teatro, ¿no? Vos que haces obras de teatro, que vas al teatro, ves una escena conmovedora de una madre peleando con una hija y te largás a llorar. Si vos una pelea de una madre con la hija la tenés todos los días en tu casa. ¿Por qué en el teatro llorás y en tu casa no te la bancás? Porque en el teatro le prestaste atención. Hiciste un paréntesis y le prestaste La atención. atención es una cosa que debemos estar, bueno, Tenemos atentos, que detenernos, justamente, tenemos que detenernos, tenemos que observar, tenemos que registrar nuestra necesidad sobre eso que observamos y registrar si podemos formular un pedido sobre eso o no. ¿Qué necesitamos a partir de los eventos? Muy importante. Bueno, muchísimas gracias, Anabela Cerventi. Un aplauso para la licenciada. Gracias, Anabela con doble L, punto Cerventi. Ahí está tu Instagram. Gracias por venir.